comentario muy previo, not joyita, digamos. La entrevista con Cristian Larroulet, me encantó escucharlo. Para toda una generación que entramos en política, en el mundo Claro. de las derechas, es como un Jedi, es como Trabajaste Obi-Wan con él Kenobi. también, ¿no? Así, ¿ah? Trabajaste con él, ¿no? Claro, Sí, trabajé po. con él en Piñera 1, En él era Piñera 1 Express, es Express, pero, claro. y luego en Piñera 2 fue segundo piso. Sí, O sea, pero me formó además durante muchos años a mucha gente, de verdad. Así que un gran saludo para don Cristian Larroulet y firmo, suscribo. Hay una emergencia, seguridad, hay una segunda emergencia, el tema económico, empleo, y él pone arriba de la mesa el sistema político, que es una cuestión habilitadora para todo el resto. Así que un saludo para el profesor. Está disponible en tele13radio.cl y la aplicación para móviles la entrevista. Oiga, mi joyita, y creo que como buen segundo bloque, es la mega reforma. Es observar en primer lugar que es una valiosa reforma que introduce una serie de mecanismos para apuntar en la dirección correcta en términos de crecimiento, inversión, y por tanto es muy valioso, es un compromiso de campaña. Estamos en agosto, políticamente el gobierno demostró habilidad, demostró capacidad, así que creo que hay que reconocerlo, creo que es valioso y creo que en eso el presidente José Antonio Kast eh, cumple con lo que dijo en campaña. Ayer lo señaló en esa buena, ¿cómo se llama? Cadena nacional. Cadena nacional, que faltaron banderas, eso sí, pero estuvo muy bien, pero estuvo muy bien el presidente. Yo sé que es superficial, pero demasiada bandera, ¿no? Cantidad de banderas. O sea, me encantan las banderas chilenas, Sí. pero uno buscaba a veces el presidente se perdía. Sí, entre- muchas Bueno, bandera. dicho eso, Yeti, eso es un comentario con cariño. A mí me gustaría observar dos cosas respecto de esto para poder entrar a picar, porque creo que hay varios ángulos que hay que observar. Lo primero es preguntarse, de acuerdo al gobierno, al objetivo que el propio gobierno se puso en campaña, que es terminar este gobierno creciendo cerca del 4%. Ese es el objetivo, el 4% del Entonces, ¿es esta mega reforma suficiente para llegar a ese 4%? Yo creo que la respuesta es no. Esta reforma es súper valiosa, pero tiene que estar acompañado de otras reformas. Y yo espero que pronto el gobierno nos diga qué va a hacer en materia laboral. Hay una emergencia social, lo hemos conversado antes. En materia de permisos, hay muchas cuestiones que abordar. Pienso en la ley Lafkenche, pienso por simplemente poner un titular. Podemos meternos en empleo público. Por ejemplo, los alcaldes tienen una conversación bastante avanzada. Ayer le pregunté a un alcalde y me dio señales en esta dirección donde podría haber un consenso transversal de que modificar el empleo público, una cuestión compleja, políticamente extraordinariamente difícil, podría empezar desde ahí. Por Digo, de pronto sería bueno que los alcaldes contaran cuántos empleados públicos exacto, hay en la municipalidad. no sabemos, uno de cada 5 empleados públicos que recibe remuneración en los municipios no es parte del registro del empleo público a nivel de municipios. El ¿Para qué? 20%. Sí, señor. Sí, qué increíble. Para hacerse una idea del tamaño del problema. Bueno, pero creo que es valioso. Una segunda prevención. Es correcto que el gobierno celebre y se anote el punto político, pero ojo con la ciudadanía. ¿Ah? La ciudadanía terminó no comprendiendo del todo la importancia de esta reforma. De hecho, tiene más desaprobación que aprobación. Y lo que está viviendo la ciudadanía es una inflación al alza. Pensemos lo que está pasando con los precios de los combustibles. El tema del desempleo es jodido, hay altísima Un problema. informalidad. Entonces, no perderse en que esta mega reforma, insisto, que es muy valiosa, te desancle de lo que están viviendo las grandes mayorías y más bien haya una empatía de la ciudadanía y que el gobierno busque también buscar, digamos, elementos de corto plazo para que la reactivación económica realmente despegue. Para que Eso pase co- algo luego, digamos. Exacto, Algo y lo que- así, ¿no? Mm. porque esto va a impactar en el mediano a largo plazo, digamos las cosas como son, los grandes proyectos, las inversiones grandes. Entonces, buena reforma, pero ojo con la gran mayoría y ojo con las otras reformas que tienen que estar acompañadas para que realmente se cumplan con los compromisos de campaña. Claro, porque si no se puede dar la paradoja de que te siga demorando más aprobar un proyecto que construirlo, digamos. O sea, Totalmente. es un gran problema. Oye, y que la ciudadanía diga, oye, pero el PIB está súper bueno, pero yo no tengo pega. Claro. ¿Quién se está llevando esto? Ese es un problema. Jimena Jara. Oye, mira, yo creo que para esto sirve ser oposición en el sentido de que
La pega del oficialismo es decir, esto está bien, y la pega de la oposición muchas veces es decir, nosotros no tenemos tantas razones para el optimismo. Y en esa posición me encuentro yo en esta ilustre mesa. Entiendo que el gobierno y las mayorías permiten que lleven su agenda adelante, y yo creo que eso es lo que ha pasado en estas condiciones, que es que el gobierno ha llevado su agenda a como de lugar. Ha pasado máquina, hemos dicho de distintas maneras, el diálogo no ha sido próspero, en la oposición no nos sentimos escuchados, no obstante que hubo, gracias a la presidenta del Senado, por supuesto, instancias de conversación y tal, pero no hubo realmente inclusión de cosas relevantes que le importaran a la oposición. Algunas de las cosas que se mejoraron en esta reforma se mejoraron porque le preocupaban al oficialismo, cosa que yo celebro. Otras cosas que le preocupaban al oficialismo tampoco fueron consideradas, cosas que no celebro. Y creo que la preocupación que siente la mayoría de la gente de que esta es una reforma que opta por una fórmula, yo lo voy a decir suavemente, pero por una fórmula pro inversión, que significa poner todas las fichas en el capital de quienes tienen las empresas. Y eso significa quitarle liquidez al Estado, significa correr riesgos para el Estado. La gente percibe que eso de alguna manera es una desposesión. Esta no es una fórmula tributaria que esté pensada en la redistribución, es una fórmula tributaria que está pensada para que quienes pueden invertir tengan todos los incentivos, ojalá, para poner la plata, que no los obliga a invertir de ninguna manera, que es una cosa que dijimos hasta el hartazgo, que hace que el Estado corra riesgos en su liquidez, cosa que también dijeron los organismos técnicos. A pesar de eso, se aprueba de la manera que está aprobada. Es una reforma en la que yo estoy de acuerdo con Hernán, no genera empleo y por lo tanto es urgente que haya un plan de empleo en el que ojalá también se consideren las miradas de los trabajadores, cosa que no estaba ocurriendo con la Mesa Técnica del Empleo, que ha sido una gran conversación, porque una reforma pro empleo debería al menos considerar qué es lo que le pasa a los trabajadores, la vida de los trabajadores, y no solo el que el empleo sea más barato, sino también que la gente no siga desmejorando su vida. Es una primera cosa. Lo segundo, que el empleo tenga focalización en jóvenes y mujeres que tienen índices de desempleo muchísimo mayor. En tercer lugar, que responda a los convenios que Chile ha hecho en materia de medio ambiente, porque esta reforma tiene puestos todos los incentivos en aprobar rápidamente todos los permisos, cosa que es necesaria, pero incluso incluye una disposición en la que hace prácticamente innecesario los tribunales ambientales, porque una vez que una decisión es tomada por el Consejo de Ministros, lo que decida el Tribunal Ambiental va a decidir simplemente si Chile paga o no paga una multa. Pero en la práctica, los incentivos para que un Tribunal Ambiental revierta una decisión del Consejo de Ministros son muy pocos. Y eso a mí me parece al menos preocupante. Y cuarto, me preocupa el desfinanciamiento del Estado, la falta de liquidez, que obliga a poner en pausa gastos y decisiones que son sumamente relevantes, por ejemplo, para la región de Coquimbo, a quien se les ha dicho que los fondos de reconstrucción van a estar en el presupuesto 2017 y hoy día están llenos de necesidades, o lo que está pasando en la región del Biobío, cuando los parlamentarios, me imagino yo con mucha impotencia, parlamentarios oficialistas incluso, están viendo que obras viales que generarían empleo, una región que tiene más del 10% de desempleo, son postergadas porque Chile simplemente no va a tener liquidez. Al menos hasta ayer yo tenía... ayer en la tarde se lo se revirtió ayer. Noticia de último minuto. Me encanta. Pero estas decisiones que obligan a postergar gastos que son necesarios también tienen que ver y conversan con las decisiones que están en esta reforma. Oye, algunas precisiones. Lo primero, yo no dije que esta reforma no creara empleo, por favor. Dije que lo va a hacer, pero se va a tomar tiempo. Y que el desempleo vía crecimiento actual, es la apuesta, ¿cierto? vía inversión, claro, que es como en general funcionan los países que crecen, ¿cierto? Que hay inversión, y la inversión genera empleo y todos ganan. Ese es el principio general. Y solo digo que esto va a tomar tiempo, ¿ah? Y que debe estar acompañada de otras reformas, y en particular respecto del empleo, creo que hay que enfrentarlo porque es un problema social de todos los chilenos. Lo segundo, yo veo a la izquierda, a la oposición, más bien perpleja
Hasta el día de hoy no hemos visto qué propuesta tenían o tienen para generar crecimiento. Me llama la atención hoy día la preocupación, ¿cierto?, que hay en materia fiscal. La aplaudo, yo también comparto esa preocupación, pero cuando fueron gobierno, recordemos lo que ocurrió y que los resultados, bueno, para hacerla súper corta, no estuvieron a la altura de los propios compromisos que ustedes asumieron. Entonces, y además, ya lo dijimos antes, pero ver hoy día a la izquierda, a propósito del tema de contribuciones, que nosotros desde Horizontal, para ser bien justos, hemos criticado. Creo que esto es una política mal diseñada. Por supuesto que se podía hacer bien. Habían mecanismos, se propuso mecanismos, pero los parlamentarios de nuestro sector, de las derechas, terminaron votando un proyecto que es regresivo y que no focaliza. ¿Ah? Y la izquierda, ¿cierto?, que tiene como emblema la gratuidad universitaria, que es una política, ¿cierto?, que es absolutamente universal y que no focaliza, ¿cierto? En fin, está del otro lado. Entonces, creo que hay un doble estándar bien brutal y creo que hay que poner las cosas sobre la mesa, digamos, para todos los colores. Dicho eso, viene ahora un debate, creo que hay que enfrentarlo, en materia de desempleo, ¿cierto? Esto va a ocurrir. Y yo me pregunto, en el mundo de las izquierdas, ¿van a unirse y se van a trincherar? Porque toda forma de debate para ver cómo se reactiva el desempleo, que implique mecanismos de adaptabilidad, van a ser sinónimos de precarización y un argumento para agitar las calles, como he estado leyendo los últimos días en los diarios. Hay hoy día, y con esto termino, un pesimismo muy profundo. Decía Roberto Méndez hace algunos días que es una nueva emergencia. Oye, la palabra emergencia, dicho sea de paso, hay que cuidarla, porque va a ser como la palabra del 2026, pero termina por lo mismo transformándose en cualquier cosa menos en su sentido más genuino. Pero el punto que hacía Roberto Méndez es que estamos en niveles de pesimismo en Chile muy brutales, comparables con los que vivimos para la pandemia y para el estallido. Y luego hay que irse muy para atrás. Entonces yo creo que si hay una izquierda o una centroizquierda responsable, no debe hacerse eco de ese pesimismo y más bien debe, a diferencia de lo que pasó con la megareforma, ponerse en la mesa con propuestas para buscar alternativas. Me temo que eso no va a ocurrir. Jimena Jara. Oye, mira, me parece súper interesante lo que dice Hernán respecto del desacuerdo que tiene al menos su sector político con lo que ocurre en materia de contribuciones. Me parece que esa ha sido una discusión enredada de lado y lado, en la que no se ha hablado desde los principios, desde lo básico, ¿no? Yo lo hablaba, esto fue un principio que se habló como desde la plata, finalmente la plata no era suficiente para sostener este acuerdo, sino que había un principio que es la justicia. A mí me preocupa que los acuerdos se lleven a cabo sin considerar qué cosas le hacen y qué distorsiones provocan en la sociedad completa, ¿no? Y que por compensar, o sea, por resolver el problema puntual, se incrementen las desigualdades en Chile, por ejemplo. Entonces agradezco que Horizontal y agradezco que Hernán Larraín lo traiga a colación. Me parece que en torno a esos principios es posible construir algo. Yo estoy segura que en torno a esos principios también va a estar la izquierda diciendo que sí, ¿no? Otra cosa, pero una precisión que quiero hacer respecto a lo que dice Hernán es que, claro, en educación, y uno podrá discutir si es bueno, es malo, esa discusión por supuesto no está zanjada, yo ni siquiera sé si está zanjada en la propia izquierda, hay una idea de la universalidad en torno a un derecho social que es acordado como un derecho universal, que es el derecho a la educación. Entonces, en torno a eso hay un camino que es la gratuidad universal de la educación superior. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que hay enunciado es un derecho social de alcance universal. No es lo mismo que ocurre en el caso de las contribuciones. Ahí no hay un derecho, entiendo yo, no hay un derecho universal que estemos cuidando. Cuando se habla de pagar o no pagar contribuciones, hay una derecha que estima que este es un impuesto expropiatorio o que ya se pagó, y entonces hay una discusión que tiene mucho más que ver con si ese impuesto es un impuesto, entre comillas, legítimo o no es legítimo. Por supuesto que podemos tener la conversación como sociedad, pero el problema es que aquí se ha pasado la preocupación por los adultos mayores, que se comparte, por supuesto, para terminar con un tributo que a la derecha le parece injusto, y eso termina en una cosa que se resuelve puntualmente, en que no se pierde ni un peso, nadie pierde ni un peso,
pero en la práctica, que las comunas más pobres terminan vía IVA, el habitante de la comuna más pobre termina tributando para un fondo estatal que va a ser restituido a las comunas más ricas. Claro, a eso se refieren con la focalización, digamos. Claro, entonces el problema acá es Con la que preocupación por la si vamos a focalización. hablar de derechos universales y de universalidad, bueno, pero ¿cuál es el bien que estamos resguardando en el caso de las contribuciones? O sea, mi problema no es tanto con la universalidad como con que no estamos hablando las cosas como son. Entonces, Pero, perdón, ¿cómo son las cosas? Porque yo el punto que lo estoy que yo digo, haciendo porque tú dices, es que hay una contradicción en la defensa de la focalización que está haciendo el izquierdo y la promoción estoy del de debate de contribuciones. Es una cosa increíble el doble estándar. es porque tú estás diciendo que para una cosa nos gusta la universalidad y para otra cosa no nos gusta la Exactamente, universalidad, ¿cierto? exacto. Ya, entonces lo que yo estoy diciendo es, en el caso de la universalidad que se defiende en la educación, lo que hay es un derecho que se resguarda, ¿cierto? Como nosotros creemos que hay un derecho a la educación, entonces quienes creemos en la educación superior universal y gratuita, en la gratuidad universal, estamos custodiando el derecho de todas las personas, las que tienen más plata y las que no tienen más plata, para estudiar en la universidad. Ahora, esa universalidad va a tardarse en llegar la gratuidad. Pero en el caso de las contribuciones, la pregunta es, ¿cuál es el derecho universal que se está custodiando? No, pero ¿El no, derecho no, a qué? No entiendo porque tú estás hablando... Lo que estamos defendiendo aquí es el buen uso de los recursos públicos, Eso sin que duda, es finito, eso sin que duda, es finito. eso sin Entonces, duda. ¿dónde lo vamos a poner? ¿Se lo vamos a premiar a los más ricos o vamos a concentrarnos, porque es un bien escaso, en focalizarlo entre quienes más lo necesitan? Esta es la cuestión de fondo y nosotros creemos que es más justo, como principio general para el uso de los recursos públicos, ponernos en aquellos que más lo necesitan y corregir problemas de, en nuestra opinión, justicias de origen, ¿cierto? Claro, pero Desigualdades de ese es el oportunidades principio. en el principio de la cancha. Ese es Y el principio ustedes- con el que se defiende eximir a los adultos mayores, Hernán. No, es el principio con el que con No, el que se debería defender, con el que está defendiendo la izquierda, que los fondos de restitución a los municipios sean Focalizados en los que tienen menos. Claro, Pero es que aquí hay dos porque principios el principio involucrado es el uso de los recursos. Aquí hay dos principios enunciados en esta reforma. Un principio es si los adultos mayores deben o no deben pagar contribuciones. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio, ese es el primer principio que O sea, se para la enuncia derecha es con más la amplio reforma, que ¿cierto? eso. Para la o sea, derecha el pero principio bueno, Ahí, es- y ahí lo que dice la Muchos derecha es consideran- ningún Claro. adulto mayor debe pagar contribuciones. Ese es el principio que está cuidando la derecha en su reforma. Vamos a tener que ir en orden este debate que creo que es importante por una cuestión de principios más que hablar de contribuciones. Pero solo para que estemos de acuerdo. Muchos consideran que una vez que tú compras un inmueble y pagas por él los impuestos Ya está. correspondientes, no corresponde que sigas pagando una doble tributación y que es injusto ese impuesto al patrimonio. ¿Ok? Ese Yo es creo el que hay debate sobre argumentos si la contribución es justa o no sobre justa. De la acuerdo. naturaleza del Claro. impuesto a la De acuerdo, contribución. de ¿Ya? acuerdo. Ese es un principio. Tengáis 18 años o O 50 tenga o 50, mil, no, digamos. si yo Y ya compré un personalmente inmueble creo que no debería exacto. pagar impuestos, eso es lo que dice una parte de la derecha. Y De creo que hay acuerdo. muy buenos argumentos a favor de eso. Lo Y, segundo, y muy bueno en contra. este gobierno se comprometió en campaña a eliminar las contribuciones para los mayores de 65 y propuso un sistema. Ganó. Se De entró al acuerdo, debate. Es que, pero claro, digo, sí, pero el principio que hay ahí es el principio universal de que todas las personas mayores, de que todas las personas mayores de 65 años no deben pagar sus contribuciones, ¿cierto? Esto viene obviamente de la idea de que nadie debería pagar contribuciones, pero Exacto, por eso la vamos, idea distingámoslo que claro, porque- claro, pero la idea que plantea la derecha en su programa de gobierno, que ganó, que no sé qué, sí, es nadie mayor de 65 años Exacto. debe pagar contribuciones. Eso es un principio universal, po. por supuesto. Exacto, Entonces- que incluye, y por eso que hay unos que no estamos de acuerdo, que incluye a multimillonarios Por que van supuesto. a dejar, siendo mayores de 65 años, de pagar sus contribuciones. Yo no voy a mencionar a nadie en este micrófono porque ya salieron a defenderse. Entonces, la solución, Yo no tengo edad suficiente. Oye, habían soluciones alternativas que podían corregir ese problema, que se pusieron sobre la mesa, no quiero entrar al detalle de la política Estoy de pública, acuerdo porque contigo. estamos hablando de los Estoy de acuerdo principios. contigo. Y luego cuando la solución implica impuestos generales, entonces algunos levantamos la voz y decimos, terminamos aprobando una cuestión que no focaliza. Y ustedes, las izquierdas, defendiendo un principio de focalización. Creo que hay una una inconsistencia. Mira, una la contradicción. izquierda, Hay una yo consistencia entiendo profunda. eso, pero además la Entonces- izquierda no solo, yo te voy a dar el punto, pero además la izquierda no solo pide focalización en esa cosa, sino en dos. Uno,
que tratemos de focalizar para que los multimillonarios puedan seguir pagando sus contribuciones, a lo que la derecha dice no por ningún motivo. Y en segundo lugar, se pide la focalización en las comunas que necesitan más después de la solución que da el gobierno, que dice, ¿sabéis qué? Vamos a restituirle todo lo que pierdan las comunas más ricas con impuestos generales. Entonces, yo te doy el punto. A lo mejor nosotros lo planteamos pésimamente. Quizás lo planteamos pésimamente. O sea, fueron utilitarios. Da igual. Les fue funcional. Y está mal, y de todas maneras perdimos en todas. Entonces, como oposición minoritaria, nosotros perdimos ese debate y el segundo. Pero lo que queda establecido es una injusticia. Entonces, sí, a lo mejor nosotros defendimos mal ese principio. A lo mejor nosotros no dijimos, ¿sabéis que aquí hay un problema de principio y no solo de procedimiento? Bueno, pero la realidad es que la derecha igual impuso 2 veces su agenda y que en la idea de la derecha, que permaneció incontrarrestable, incólume y finalmente lo que está ocurriendo en Chile es que ocurre lo que la derecha quería que ocurriera, es que queda cristalizada una injusticia. Con Jimena Jara y con Hernán Larraín la conversación de actualidad política, no, queda inconclusa, por cierto, porque no hay cómo. A menos que no quieran las un poco recomendaciones. pegado, pero hay una cuestión de fondo que es valiosa. Ahora, perdón, Iván, una cosa muy breve. Creo que la izquierda y la oposición, así en privado, deberían verse al espejo porque finalmente no hay un proyecto alternativo, no hay medidas pro crecimiento y hay quejas a una mega reforma. Entonces, hay una cuestión, creo yo, además de esta contradicción de principios, habla de que no hay realmente una oposición que con la cual se pueda construir algo. Y eso yo creo que es lo más jodido.